Vamos a leer San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. El versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallaréis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pocos escogidos. En estos días yo pensaba que como el versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pocos escogidos. Por eso, en realidad, los muchos escuchaban el Evangelio de Cristo, pero no aceptaban. No aceptaban, sino los pocos nada más. También yo pensaba que sin la gracia de Dios, ¿quién puede recibir la salvación? Nadie. Cuando yo predicaba en púlpito de la iglesia en el Río Dulce Izabal, ¿no? Donde me daba cuenta que solo los pobres en espíritu aceptaron el Evangelio de Cristo. Hermanos, la gente no puede entender el Evangelio de Cristo por su propia sabiduría. Pues en mi caso, antes de que yo escuchara el Evangelio de Cristo, Jehová primero me humilló. Él me humilló. Por eso yo estuve en una posición tan miserable en espíritu. Mire, cuando Moisés escuchó la voz de Jehová, primera vez, ¿cuándo? Cuando él tenía 20 años, 40 años, no, cuando tenía 80 años. Durante 80 años, él ni una vez escuchaba la voz de Jehová. Pero un día Jehová apareció a Moisés, llamando a él que Moisés, Moisés. Y mostrando a Moisés que un árbol llamado zarzas con fuego.
También mandó que quita 2 zapatos. En aquel momento Moisés obedeció a Jehová. Quita 2 zapatos. ¿Qué significa? Los zapatos de Moisés eran el símbolo de los caminos de Moisés en la carne. Quiere decir que todo tu camino está tan que sucio y pecaminoso. Y mostrando a Moisés que un árbol zarza con fuego. ¿Ustedes han visto el árbol zarza? Yo vi. Lo que era feísimo realmente. Feísimo y finito. No tiene valor, nada de nada. Aunque el fuego estaba con el árbol zarza, pero no fue quemado, ¿no? ¿Por qué? Ese fuego era la sombra de ¿qué? Poder de Dios. Cuando Moisés tenía 40 años, él también tenía tanta fuerza en su carne. También tenía mucha inteligencia. Humanamente, sí. Porque él estudiaba en el palacio real de Faraón, por eso. Pero un día Jehová le hizo como un matador, ¿sí? Por eso escapó al desierto, donde él vivía durante 40 años. ¿Dónde él qué hacía? Pastoreaba a los animales. Para ser pastor de los animales, él tenía que tirar ¿qué? Su orgullo. Porque en aquel momento los egipcios pensaban que los pastores de los animales eran como animales. Abominables, ¿sí o no? Cuando Moisés no pudo más apoyarse en sí mismo, ¿no? En aquel momento, Jehová quería trabajar, Jehová quería cumplir su promesa para salvar a Israel a través de Moisés. Entonces, cuando Moisés escuchó la voz de Jehová primeramente, en aquel él ya no tenía más su propia justicia. Ya no era un príncipe de Egipto. Ya no era un inteligente. Ya no tenía mucha confianza en sí mismo. Pues cuando Jehová mandó a Moisés que salva a mi pueblo, en aquel Moisés le respondió a Jehová que yo no sé hablar bien, Señor. Pues Jehová que dijo, ya preparé su hermano llamado Aarón. Aarón que hablaba muy bien. Hermanos, ya Moisés no tenía más su propia justicia. Por eso él
era guiado por la guía de Dios. Cuando él tenía 40 años, era queriendo, él quería salvar a su pueblo por su propia fuerza. Pues Jehová le hizo un asesino, ¿sí o no? Nada más. Moisés. Jehová formaba el corazón de Moisés para ser que un líder de Israel. ¿Sí o no? Hoy quiero expresar sobre la boda de Jehová. El versículo 1, capítulo 22, el versículo 1. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí él preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermanos, el rey realmente les conoció a ellos muy bien. Por eso invitaba a ellos. Pero todos no querían asistir a la boda de su rey. Estoy ocupado por mi negocio, por mi trabajo. Sobre todo ellos, ¿qué hicieron? Aquí dice 6, y otros tomando a los siervos y los afrentaron y los mataron. ¿Sí o no? Los mataron. ¿Por qué? Ellos odiaban y aprecian mucho al rey por eso. En mi país hay un dicho que el que ama a su esposa también ama que hasta toda la familia de su esposa, hasta las vigas de la casa de su suegro. Porque ellos los enfrentaron y los mataron. ¿Por qué? Ellos odiaban mucho al rey por eso. Aunque vivían en el reino de su rey, ¿sí o no? Pero no permanecieron en el rey, ¿sí o no? Mire, hermanos, todos los hombres ahora están viviendo en el mundo de Dios, aunque ellos no reconocen. Viviendo todos por la gracia de Dios, respirando gratuitamente, ¿sí o no? Tomando sol por gratis.
Pero hoy en día la mayoría de la gente odia mucho a Jehová. ¿Por qué? Todavía tiene su propio camino. Todavía tiene su propia esperanza en la carne. Por eso no quiere asistir a la boda de su rey. Y ellos mataron a los siervos del rey y afrentaron, ¿sí? Por eso yo pensaba y meditaba que ¿por qué? No entiendo. Simplemente invitaban a los convidados para la boda, pero los enfrentaron y los mataron. ¿Por qué? Ellos odiaban mucho a su rey. Aborrecían mucho a su rey. Entre el rey y ellos eran enemigos fuertes. Por eso. Aunque vive en el mundo de su rey, pero no se sujetaron. No reconocieron a su rey como su rey. Pues ahora también Dios está enviando los siervos de él para invitar a los convidados. Pero casi no quiere. Por eso miren aquí. Los enfrentaron y los mataron 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Algún día ustedes podrán ver esto. ¿Sí o no? 6. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallaréis. Aquí los enfrentaron, los mataron, también eran las sombras de los fariseos, también saduceos y escribas. Aquí dice 9. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí dice, ellos eran como la sombra de los gentiles. ¿Sí o no? Al comienzo, el rey no invitaba a ellos, ¿sí o no? Por eso aquí dice, id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, aquí dice, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Sí, todos ellos entraron, pero vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Lo que era un gran problema. Lo que era. Hermanos,
La ropa es la sombra de la justicia. ¿Sí o no? Porque ese hombre no se puso de la ropa de boda que el rey ha preparado. Hoy quiero pensar en esto. Los otros todos se vestían de las ropas de boda, menos él. Hermanos, ese hombre que no se vestía de la ropa de boda, él creía que su propia ropa era mejor que la ropa de boda que su rey ha preparado. Por eso, pues él no quiso quitarse de su propia ropa. Por eso, miren, hermanos, después Adán y Eva cometieron el pecado. Desde ese momento, en el hombre no había la verdadera justicia, sino la falsa justicia. La falsa justicia era la justicia del hombre. Ustedes han escuchado que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, en nada. Pero muchos están pensando, creyendo que mi propia ropa es mejor que la ropa que Jehová había preparado. Por eso no quiere tirar ¿qué? Su propia ropa. Vamos a buscar Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. El versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oidme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Ustedes ya saben que el profeta Isaías, él escribía sobre la justicia de Dios y la justicia del hombre. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, que cuando ellos comieron el fruto del árbol de la ciencia de bien, por desobedecer a la voz de Dios. En aquel momento ellos ya no han tenido más la justicia de Dios. Desde ese momento la gente empezó a tener la falsa justicia, la cual era la justicia del hombre. Pero aquí el profeta Isaías trataba sobre la justicia de Dios. Por Dios, ¿sí o no? 5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan
los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. 7. Primero 6. Alza los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Todas las cosas perecerán, ¿sí o no? Pero aquí, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá, mi justicia. La justicia de Dios, ¿sí o no? Lo que es la justicia de Dios. La tierra perecerá, como la ropa de vestir. Pero aquí, ¿qué dice? Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. 8. Porque como vestidura los comerá polina, como lana los comerá gusanos. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, eternamente. Y mi salvación por siglos de siglos. Aquí apareció a nosotros ¿qué? La justicia de Dios. Dios quería dar a todos los hombres ¿qué? Esa justicia. Para que todos los hombres fueran santos. 자, Isaías capítulo 56, el versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Aquí dice, mi justicia para manifestarse. Dios realmente quería dar a todos los hombres su justicia. La justicia que Él ha hecho. ¿Por qué? Su justicia no perecerá. ¿Sí? Pero anteriormente yo solamente me apoyaba en mi propia justicia. Digamos, me apoyaba en mi propia obra. ¿Sí o no? Para ser justo, para ir al cielo. Pero Isaías capítulo 64, el versículo 6. Isaías capítulo 64, el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Aquí también está escrito que todos, todas. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Algunos no, todos. Todos nosotros somos como suciedad por transgresión de Adán. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Algunas partes no. Todas nuestra justicia como trapo de inmundicia. Aquí no está escrito que todos nuestros pecados como trapo de inmundicia. No. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué significa trapo de inmundicia? Lo que es la máxima suciedad. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Pero anteriormente yo entendí ese versículo. ¿Cómo? A todos nuestros pecados como trapo de inmundicia. Así. Pero todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pues, según punto de vista de Dios, mi propia justicia era igual que trapo de inmundicia. Pero yo creía que, no, mi propia justicia es muy buena, la cual sirve a Dios. Quiere aceptar Jehová mi propia justicia. No. Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Todos nosotros somos suciedad. Por eso la gente necesitaba la justicia de Dios. ¿Sí? Pero los muchos no necesitaban. No necesitaban la ropa de boda que el rey preparó. Pastor, yo puedo reconocer que todos mis pecados son igual que trapo de inmundicia, pero todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Sí. Porque nuestra propia justicia ya fue contaminada por el pecado. Jehová quiere enseñar a nosotros sobre este punto. Por eso nos dio a nosotros la ley de Moisés. Sí, pastor, yo puedo amar a mis vecinos. Sí, puedo amar a mis prójimos, como a mí mismo, pastor. Ningún hombre puede amar a su prójimo como a sí mismo. Pero Jesús ya ama a su prójimo como a sí mismo. Sobre todo amó a su enemigo fuerte. Su enemigo fuerte era nosotros. La justicia de Dios es totalmente diferente que la justicia del hombre. Isaías, ¿qué quiere enseñar a nosotros? Él nos enseñó a nosotros. ¿A nosotros qué? Había dos tipos de justicias. ¿Qué? La justicia de Dios, ¿sí? Y nuestra propia justicia. Pues antes yo creía que yo también tengo la buena justicia para agradar a Dios, para servir a Dios. No. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros somos suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Los que entienden esto, voluntariamente tiraron ¿qué? Sus propias justicias. Yo tiraba basura, ¿no? A la semana una vez. Porque yo no podía dejar las basuras en mi habitación.
Pues siempre tiraba primero en dónde? En basurero. Luego sacaba de la casa. Pero los muchos aman su propia justicia, que como aman al trapo de inmundicia, ¿sí o no? Jehová nos dio a nosotros la ley de Moisés para enseñarnos eso, este punto. Tu propia justicia es como trapo de inmundicia y basura. Usted leían muchísimas veces sobre el testimonio del apóstol Pablo. No necesito, pues yo solo leo. Como él era igual que el profeta Isaías. Filipenses capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo, ¿qué testificó? 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Somos mejores que el apóstol Pablo? ¿En la carne? De ninguna manera. Pero el que confesó. 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No teniendo mi propia justicia. Porque él tiró, ¿sí o no? Porque él no tenía su propia justicia. Porque él tiró. Por la basura, ¿sí o no? El apóstol Pablo, ¿qué testificó? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En la ley él era un hombre muy perfecto. Pero el que testificó, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué? Tiró su propia justicia por la basura. Pero los muchos están viviendo ¿con qué? Con la basura. ¿Sí? Digamos, yo estudio mucho, yo soy inteligente, yo es capaz, yo hablo bien, éticamente, moralmente, yo soy bueno. Pero el apóstol Pablo tiró todo esto por la basura, ¿sí o no?
También confesando y testificando que el versículo 9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Como Isaías. Isaías que nos enseñó por Dios. Todas nuestra justicia como trapo de inmundicia. Ningún hombre quiere dejar en su dormitorio trapo de inmundicia cada día. Al contrario que quiere tirar, ¿sí o no? Pero muchos están viviendo ¿con qué? Con la basura. Se amando a sí mismo. Soy inteligente, soy guapo, guapa. Un día una señora coreana me confesó a mí, también confesó a mi esposa. Que, pastora, yo soy muy guapa. Mire mi rostro. Al verla, yo hablé a mí, no es tan guapa. Más o menos, porque pastor, yo soy muy guapa. Pasando un mes, Jehová permitía en su rostro muchas manchas. Como me parecía que unas partes de su rostro fue como quemadas. Al verla, pastor, yo no quiero atender a usted porque por mi rostro, qué vergüenza. Exactamente ella dijo a nosotros, mi rostro. Porque cada día ella miraba al espejo, tan lindo, bonita, hermosa. Pero Jehová quemó su rostro. Pastor, los cristianos no tienen su propia justicia, sino la justicia de Dios por la fe. Entonces, pastor, ¿cuál es la justicia del hombre? La cual proviene de la carne. ¿Sí? Digamos, la ética y moral y filosofía, doctrina de su país. Todo lo que sale de la carne. ¿Sí? Pero un día el apóstol Pablo ha visto la justicia de Dios, la cual era Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, entonces, ¿quién hizo la justicia de Dios? San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, el versículo 15.
Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Para cumplir ¿qué? Toda justicia de Dios. Él quiso cumplir. ¿Qué quiso cumplir? Isaías capítulo 56, el versículo 1. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Mi justicia para manifestarse. Se manifestó toda la justicia de Dios a través de Jesús. ¿En dónde? En el río Jordán. Hasta que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. En el mundo no había la verdadera justicia. Aquí dice, claramente aquí dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Algunos dijeron que Jehová cargó en el pecado de todos nosotros en la cruz, de ninguna manera. Jehová cargó el pecado de todos nosotros en el cuerpo de Cristo, en la cruz, ¿no? En el río Jordán. Algunos decían que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros en la cruz. No. ¿Dónde está escrito? No. Ya le decía a usted muchas veces que quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿sí o no? Estando muertos a los pecados, sobre todo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo, de nosotros, de todos los hombres, y dejó en su cuerpo. Por eso en el río Jordán, Él se encargó el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, por Juan el Bautista. Y Él nos dio a nosotros, ¿qué? La justicia de Él. ¿Sí o no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el verbo quitar? Quitar, ¿sí o no? Sacar. También moverse. ¿Sí o no? Del mundo a su cuerpo. Conviene que cumplamos toda justicia. En Daniel capítulo 9 también está escrito. No necesitan buscar, yo solo leo. Daniel capítulo 9, el versículo 24. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Aquí dice poner
final pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ya que dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Unir al santo de los santos. Quiere decir que cuando Mesías fue unido por el Espíritu Santo, en aquel momento puso fin al pecado para traer que la justicia perdurable. San Mateo capítulo 3, no necesito que solo leo. Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el versículo 16, Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre paloma y venía sobre él, que fue unido, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Daniel capítulo 9, el versículo 24 se cumplió en San Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 hasta 17. ¿Qué puso? Final, pecado. Y expira la iniquidad para traer justicia perdurable. Donde Jesús hizo toda justicia de Dios. Unir, ¿qué significa unir? Al santo de los santos. Jesús fue unido por el Espíritu Santo. ¿En dónde? En el río Jordán. Y los cielos se abrieron por la obra de Jesucristo. Y Dios, ¿qué dijo? Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por último, en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Quiere decir que Él se cumplió la voluntad de su Padre. ¿En dónde? En la tierra. Hermanos, en el Evangelio de Jesucristo se revela que la justicia de Dios, la justicia del hombre no. En la ley de Moisés, ¿qué se revela? La justicia humana. Pero muchos me confesaban que, pastor, aunque yo creo en Jesús, pero todavía soy un pecador. ¿Cómo yo puedo decir que soy un justo pastor? ¿Por qué? El Evangelio de Cristo no se cumplió en ellos, por eso. El apóstol Pablo exactamente nos enseñó esto muy bien. Romanos capítulo 10. Pues, ¿cuál es la verdadera salvación? Romanos capítulo 10. El versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para pecado, no, para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca, yo también confesaba que
ya soy justo. Yo creía con mi corazón para la justicia y me confesaba que soy un justificado, soy un renacido, soy una nueva criatura. Pero los hombres no saben confesar esto, todavía confesando que soy pecador, nada más. Ay, pastor, ¿cómo yo puedo confesar que soy un justo? No, pastor, soy pecador. Pero aquí, ¿qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa que para salvación. Pues después de que yo entendí el Evangelio de Cristo, muchísimas veces yo confesaba que soy justo, soy santo, soy perfecto por la sangre de Cristo. Pero los muchos todavía están confesando que somos pecadores. Y no quiere tirar su propia justicia. Como un hombre que no quiso vestirse de la ropa de boda. Pues el rey se enojó con él, mandando que echa de las bodas. Por eso, con el corazón se cree para pecado, para justicia. Pero, ¿qué? Confiesa que para salvación. Ahora soy justo. Tengo la justicia de Dios. Pero los muchos todavía no saben confesar eso. Soy pecador, soy una pecadora. En Salmos capítulo 1 exactamente está escrito. Pero, aunque leen, pero no entienden. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí hay justos. Pero Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo soy justo, no por mi propia justicia, sino por la justicia que Jesús había hecho. Deja ahora, quiere decir que bautiza a mí ahora. Conviene que cumplamos toda justicia. Luego Juan el Bautista lo dejó. Cuando subió del río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, como unir santo de los santos. Los cielos se abrieron. En quien tengo complacencia, Señor. Porque Jesús cumplió la voluntad de su Padre. ¿En dónde? En la tierra. Pues él aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo se movió del mundo a la carne del cuerpo de Cristo, llevando sobre madera. ¿Sí o no? Desde ese momento ya decía a los pobres en espíritu, ¿sí o no? Que yo no te condeno. ¿Sí o no? Yo no te condeno. Pero los hombres no saben confesar que
soy un justo por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Solamente que confiesan, soy pecador, pecador, pecador. Jehová no reconoce a estos caminos. ¿Usted quiere que sus hijos se queden en la congregación de los ladrones? ¿Quieren que sus hijos estén con los secuestradores para secuestrar? ¿Sí? Por eso, si ustedes piensan que yo tengo mucha justicia en mi carne, hay que leer el testimonio del apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, linaje de Benjamín, hebreos de hebreo. En la ley de Moisés, él era muy perfecto, sí, pero él tiró todo por la basura para ganar a la justicia de Dios. Ahora ustedes saben confesar que soy un justo, soy un perfecto por la obra de Cristo. Se cree con el corazón para justicia, para pecado, no. Pero siempre yo con el corazón me creaba con mi corazón para pecado, siempre para pecado. Pues siempre yo confesaba, pecador, pecador soy. Porque yo no escuchaba el Evangelio de Jesucristo. 자, por último, no necesitan buscar, solo leo. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revelan por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por eso, creo que todos ustedes saben confesar que soy un justo por la sangre de Cristo. Soy una nueva criatura por la resurrección de Jesucristo. Pero antes yo creía con mi corazón para pecado, para pecado, para pecado. Entonces, siempre confesaba que pecador, pecador soy. Pero los que ahora están confesando que somos pecadores, ¿quieres que todavía no entienden el Evangelio de Cristo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Por eso, ojalá que todos los oyentes de sermón de nuestra iglesia sepan confesar que somos justos, ¿sí o no? Somos nuevas criaturas por la resurrección de Jesucristo. Oremos.